Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo una vez más, en este espacio que construimos juntos, ladrillo a ladrillo de ideas, reflexiones y sobre todo, de conexión humana. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de esos pequeños momentos que nos hacen sonreír y nos recuerdan la belleza de la vida. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a resonar con muchos de ustedes, algo que nos toca el corazón, nos hace vibrar y nos invita a una profunda reflexión sobre la fuerza, el amor, la resiliencia y el poder insospechado que reside en nosotros, especialmente cuando no estamos solos. Vamos a sumergirnos en las conmovedoras palabras de Neslihan Tagul, una artista a la que admiramos por su talento y ahora también por la profundidad de su mensaje, quien recientemente compartió una declaración que tituló «Superamos todo juntos». Sí, han escuchado bien. Un título que evoca unidad, superación, un vínculo inquebrantable y la certeza de que ante las tormentas de la vida, la compañía y el apoyo mutuo son nuestra ancla más firme. Antes de empezar a desgranar esta inspiradora declaración, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre realizo con el corazón en la mano y con la genuina esperanza de que se unan a esta hermosa comunidad. Si aún no lo han hecho, les animo de todo corazón, con esa chispa de entusiasmo que me caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un abrazo virtual que nos dan, un voto de confianza que nos impulsa a seguir adelante y nos permite seguir dedicando nuestro tiempo y esfuerzo a traerles contenido que esperamos sea de su agrado, que les aporte información valiosa, que les haga pensar y, sobre todo, que les deje una huella positiva en su día. Aprieten ese botón rojo que dice suscribirse, y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es la llave para que no se pierdan ni una sola de nuestras nuevas aventuras de contenido. Ahora sí, mis queridos amigos, vamos a lo que nos trae hoy aquí, a desentrañar la potencia que se esconde detrás de estas 4 simples, pero extraordinariamente poderosas palabras. El título Superamos todo juntos de Neslihan Tagul es mucho más que unas simples palabras plasmadas en un comunicado o una publicación. Es un eco resonante de experiencias vividas, de desafíos afrontados con valentía, de lágrimas vertidas y, sobre todo, de un amor y una fortaleza que han prevalecido ante las adversidades más oscuras. Neslihan Tagul, una actriz turca aclamada internacionalmente, reconocida por su innegable talento, su carisma cautivador y su capacidad para dar vida a personajes memorables en la pantalla, ha hablado en diversas ocasiones sobre los aspectos más íntimos de su vida personal. Y este título en particular, Superamos todo juntos, hace referencia, sin lugar a dudas, a un momento o a una serie de momentos cruciales en su vida donde, junto a una persona fundamental, un compañero de viaje, lograron vencer obstáculos que individualmente habrían sido infinitamente más difíciles, si no imposibles. Podríamos especular mucho, y es natural que así sea, sobre a qué todo se refiere exactamente esta valiente declaración. ¿Podría ser una enfermedad grave que los puso a prueba física y emocionalmente? ¿Un periodo de profunda dificultad profesional, con sus presiones y sacrificios inherentes? ¿O quizás desafíos intrínsecos en su relación de pareja, esos baches inevitables que ponen a prueba la solidez de un vínculo? La verdadera belleza y universalidad de esta frase reside precisamente en esa ambigüedad constructiva. Nos permite a cada uno de nosotros, desde la atalaya de nuestras propias vidas, proyectar nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestras victorias, y entenderla desde nuestra propia perspectiva, conectándola con nuestras propias luchas y triunfos. Sin embargo, al ser ella una figura pública, un referente para muchos, es completamente natural que nuestro interés se magnifique, que deseemos conocer más sobre los aspectos de su vida que con esta apertura, decide compartir con el mundo. Lo que queda absolutamente claro, más allá de las especulaciones, es que detrás de esas 4 palabras, superamos todo juntos, hay una historia profunda y conmovedora de fortaleza inquebrantable, de apoyo mutuo incondicional y de una conexión humana tan profunda que se convierte en un verdadero refugio. Cuando alguien pronuncia estas palabras, está reconociendo implícitamente, y de manera explícita, la importancia vital de la otra persona. Está validando su presencia, su energía, su compañía, su apoyo incondicional como el ingrediente secreto que les permitió salir adelante. No es un yo superé, lo cual implicaría un acto de heroísmo individual. Es un nosotros superamos, una declaración de unidad, una celebración del poder colectivo. Esto nos habla de la fuerza exponencial que reside en la unión, en la colaboración, en la simple pero profunda certeza de que no estamos solos en nuestros momentos más vulnerables, en nuestras horas más oscuras. Piensen por un momento, hagan un alto en su día y piensen en cuántas veces en nuestra propia vida hemos experimentado esta misma dinámica.
Tal vez ha sido con nuestra pareja, nuestro compañero de vida, ese confidente y cómplice que camina a nuestro lado. O quizás ha sido con nuestra familia, ese nido seguro donde siempre encontramos consuelo y fuerza. Incluso con amigos cercanos, esos hermanos que la vida nos ha regalado, quienes a veces nos sostienen cuando sentimos que las piernas nos flaquean. Es ese momento en que la carga, el problema, el dolor parece insoportable, abrumador, como una montaña infranqueable. Pero una mirada de aliento, un abrazo sincero que disipa el frío, una palabra de ánimo pronunciada con convicción, hacen toda la diferencia. Es esa mano tendida que te ayuda a levantarte cuando caes, esa voz suave pero firme que te susurra al oído, todo va a estar bien, y de alguna manera, milagrosamente empiezas a creerlo. El hecho de que Neslihan Atagul, una figura con una visibilidad tan grande, lo comparta públicamente, como lo ha hecho en diversas ocasiones, no es solo un acto de valentía, sino también una oportunidad invaluable para que todos nosotros, sus seguidores y espectadores, reflexionemos sobre la importancia fundamental de las relaciones humanas en nuestras vidas. En un mundo que por desgracia a menudo nos empuja hacia el individualismo, hacia la autosuficiencia exacerbada, recordar la fuerza inigualable de la comunidad, del tejido social y del apoyo mutuo, es más necesario que nunca. Las relaciones humanas, cuando son sanas, auténticas y constructivas, son el verdadero pilar fundamental de nuestro bienestar emocional, psicológico y, en última instancia, de nuestra felicidad. Son el bálsamo para las heridas, el combustible para nuestros sueños. Podemos imaginar, y es una suposición razonable, que Neslihan, a pesar de su éxito deslumbrante, de su aparente solidez y de la admiración que despierta, ha tenido sus propias batallas internas y externas. Como muchos artistas profesionales de la interpretación, seguramente ha enfrentado presiones inmensas, momentos de duda profunda, crisis de identidad, quizás incluso problemas de salud que la hayan puesto a prueba al límite de sus fuerzas. Y es precisamente en esos momentos de fragilidad, cuando la armadura parece agrietarse, donde las personas que amamos, las que realmente nos conocen y nos apoyan, se convierten en nuestro refugio seguro, en nuestra ancla inquebrantable que nos impide naufragar. El título Superamos todo juntos sugiere fuertemente que ella y su pareja, el también actor Kadir Doğulu, han transitado por pruebas significativas, por caminos áridos y desafiantes, y han emergido de ellas no solo intactos, sino fortalecidos. Esto es un testimonio poderoso de la solidez de su relación, de la química que los une y de la forma admirable en que se apoyan mutuamente en cada paso del camino. Además, el mensaje de Neslihan Atagul nos invita de manera sublime a considerar una idea transformadora, que las dificultades, las adversidades, los momentos de crisis, no son necesariamente el final del camino, el punto de quiebre. A menudo, y quizás esta es la lección más valiosa, son el principio de un crecimiento personal profundo, de una metamorfosis interior que nos redefine y nos fortalece. Cada desafío superado, cada obstáculo salvado, nos enseña algo invaluable sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades ocultas, sobre nuestra resiliencia innata. Y nos enseña también sobre las personas que nos rodean, sobre la calidad de nuestros vínculos. Nos enseña nuestra propia capacidad de adaptación, de sobreponernos a la adversidad, de encontrar luz en la oscuridad. Y cuando tenemos la fortuna de compartir esas experiencias, de vivirlas y superarlas junto a alguien, el aprendizaje se multiplica exponencialmente, se convierte en sabiduría compartida. Pensemos ahora en el poder transformador de la vulnerabilidad. Al compartir públicamente y con tanta franqueza, que han superado dificultades juntos, Neslihan no solo honra a su pareja, Kadir, sino que también se muestra vulnerable ante su vasta audiencia. Esta vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una fuente inagotable de inspiración. Demuestra que incluso las personas que admiramos, que parecen tenerlo todo, que brillan con luz propia en el escenario público, también enfrentan sus propios demonios, sus propios obstáculos, sus propias luchas. Y lo que es aún más importante, demuestran que hay maneras de superarlos, que la esperanza y la fortaleza se pueden encontrar, especialmente cuando se busca en compañía. Este título tan resonante también pone de manifiesto, de forma contundente, la importancia crucial de la comunicación abierta y el entendimiento mutuo en cualquier relación, ya sea de pareja, familiar o de amistad. Para superar todo juntos, es absolutamente indispensable que exista un diálogo honesto y sin tapujos, una empatía profunda que nos permita ponernos en el lugar del otro, y una voluntad genuina de comprender la perspectiva del otro, incluso cuando difiere de la nuestra. No se trata de ganar o perder una discusión, de tener la razón a toda costa. Se trata de avanzar como un equipo cohesionado, como una unidad indivisible, con un objetivo común, el bienestar y la fortaleza del vínculo.
En el contexto de la vida pública, donde las apariencias a menudo lo son todo, donde la imagen cuidadosamente construida puede eclipsar la realidad, es sumamente refrescante y profundamente valioso ver a figuras como Neslihan Atagul compartir aspectos más personales y auténticos de sus vidas, siempre y cuando lo hagan de una manera que resuene con su verdad interior. Este tipo de mensajes que rompen la barrera de lo superficial, nos recuerdan con elocuencia que detrás de cada persona famosa, detrás de cada ícono, hay un ser humano real, con sus propias luchas, sus propias alegrías, sus propias vulnerabilidades y sus propias fortalezas. Son un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Y no olvidemos, por favor, el impacto monumental que estas palabras pueden tener en aquellos que están atravesando sus propias dificultades en este preciso instante. Al escuchar a alguien que admiran, a quien ven como un modelo a seguir, decir con convicción, superamos todo juntos, puede ser un rayo de esperanza que ilumine la oscuridad, un faro en medio de la tormenta para aquellos que se sienten abrumados, solos y sin salida. Puede ser el recordatorio más poderoso de que no están solos en su dolor, de que existen personas en sus vidas, y en el mundo, que pueden y quieren ayudarlos, que desean ser parte de su proceso de superación. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este título tan poderoso, de esta revelación tan conmovedora? Varios puntos clave emergen de esta breve pero extraordinariamente significativa declaración de Neslihan Atagul. Primero, la inmensa, casi infinita, fuerza que reside en la unión, en la solidaridad y en el apoyo mutuo. Segundo, la profunda verdad de que las dificultades, aunque dolorosas y desafiantes, pueden ser catalizadores insospechados de crecimiento personal, de aprendizaje y de fortalecimiento de las relaciones. Tercero, la importancia vital de la comunicación constante, la empatía genuina y la colaboración activa para superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Y cuarto, el valor inspirador de la vulnerabilidad, de la autenticidad y de compartir nuestras experiencias, tanto las buenas, que nos alegran, como las malas, que nos enseñan. Neslihan Atagul, con su frase "superamos todo juntos", no solo comparte una experiencia personal que la ha marcado y fortalecido, sino que también nos ofrece una lección valiosa y universal sobre la naturaleza intrínseca del amor, la amistad y la resiliencia humana. Nos recuerda, con la sabiduría que da la experiencia, que en los momentos más oscuros de nuestra existencia, cuando la noche parece eterna, la conexión con otros, el lazo que nos une a quienes amamos y nos aman, puede ser nuestra mayor luz, nuestra fuerza renovada, nuestra esperanza inquebrantable. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta inspiradora reflexión, de este viaje al corazón de un mensaje que nos invita a la esperanza y a la unidad. Espero de corazón, con toda la sinceridad que me caracteriza, que hayan encontrado este vídeo tan enriquecedor, tan motivador y tan lleno de verdades como yo lo he encontrado al prepararlo para ustedes. Hemos explorado la profundidad y el significado detrás de las palabras de Neslihan Atagul, destacando la importancia fundamental de la unidad, la fortaleza colectiva y el poder del amor en nuestras vidas. Antes de despedirme, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por dedicarnos su valioso tiempo y su preciosa atención. Son ustedes quienes dan vida a este canal, quienes le otorgan sentido a nuestro esfuerzo. Son la razón por la que seguimos aquí, creando contenido con pasión. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema tan conmovedor. ¿Han vivido ustedes situaciones en sus vidas donde, al igual que Neslihan, sintieron que superaron todo juntos? ¿Qué lecciones importantes aprendieron en esos momentos de desafío y de superación? Por favor, compartan sus experiencias, sus reflexiones, sus consejos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus vivencias y construir un diálogo enriquecedor con cada uno de ustedes. Y para seguir apoyando nuestro canal, para que podamos seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes, les pido un último favor, un pequeño gesto que marca una gran diferencia. Si les ha gustado este vídeo, si les ha tocado el corazón y les ha inspirado, por favor, denle un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de este mensaje de esperanza, de unidad y de fortaleza. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con renovado entusiasmo, a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Su apoyo es invaluable, es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a seguir creando y a seguir conectando con ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas reflexiones, nuevas historias y sobre todo, con la misma pasión y el mismo cariño. Hasta pronto, mis queridos amigos.